cuantas lágrimas derramábamos y decíamos, wow, sí es cierto, Él murió por nosotros, y al otro día se nos olvidaba, si no es que ese mismo día, después de unas copas de haber ingerido. Pues siempre Jesús, segunda persona, no es tan importante. La primera siempre será importante, la segunda no es tanto. Ahora vamos a imaginarnos la tercera persona. A la tercera persona, que es el Espíritu Santo, por muchos años no le hemos dado la importancia que tiene y quién es Él verdaderamente. Y es simplemente la tercera persona, menos importante que la segunda y mucho menos que la primera. Y esa es la mentalidad que tuvimos. Cuando la palabra de Dios nos enseña que si es un Dios triuno, si es un Dios, es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero finalmente cuando tú te compenetras, cuando tú lees la palabra, cuando estás continuamente escudriñando la palabra, descubres que en el Antiguo Testamento se habla de un Dios único y verdadero, pero que te lleva al Nuevo Testamento y descubres que el mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Cuando el ángel aparece, él declara Emmanuel. Él dice que Dios estaría con nosotros. ¿Y saben una cosa? De momento aparece Jesús. Él es el Emmanuel, Dios con nosotros, el cual el Verbo se hizo carne, dice San Juan. El que estaba desde el principio con Dios, ese mismo aparece hace 2000 años. El Verbo hecho carne. Y posteriormente Jesús, cuando asciende a los cielos, nos encontramos con otra bendición de que desciende el Espíritu Santo. Y vas a la Biblia y comienzas a escudriñar sobre el Espíritu Santo y sus hechos, y te das cuenta que se refiere al mismo Padre del Antiguo Testamento, al mismo Hijo del Nuevo Testamento, se refiere al mismo y único Dios santo y verdadero de la tierra. Dios es espíritu, dijo el Señor a la samaritana, y los que le adoran deben de adorarle en espíritu y en verdad. Y entonces hablar del Espíritu Santo de Dios es hablar de Dios mismo, es hablar de la obra de Dios sobre la faz de la tierra en espíritu. Aunque Él es espíritu y no lo podemos ver, pero sí a veces interpretamos cantos como si lo podemos sentir. Y no solamente lo podemos sentir, sino que también podemos ver sus obras y sus manifestaciones sobre la vida de multitudes, de miles y miles de personas que hoy en día están aceptando, están creyendo, están aceptando a el Señor Jesucristo como Salvador de sus vidas. Están volviendo su corazón hacia Dios, están reconociéndose hacia Dios, están declarando en su corazón que Jehová es Dios, aleluya. Y toda esta labor no la están haciendo los pastores, los evangelistas, los apóstoles, no la están haciendo los profetas, sino la está haciendo alguien que está trabajando en la vida de cada uno de estos ministerios, y quien es el Espíritu Santo de Dios, el que convence, el que redarguye, el que toca la mente y el corazón de las personas, en el cual dice la palabra, Él es el que los convence. Qué hermoso. O sea, tú vienes y tú dices, yo soy una vasija, ¿sí? Una vasija vacía, que cuando dejo que el Señor venga a mi vida, entonces me llena de su presencia y me hago uno con Él, y entonces Él habla a través de mí, y entonces a través de las palabras que se hablan, las palabras que se sueltan, el Espíritu Santo empieza a convencer a cada uno. Después el Espíritu termina su labor, tú vuelves a tu estado normal, diría yo. ¿Qué ha pasado muchas veces? Que viene el Espíritu Santo y te arrebata y comienza a moverse en tu vida de una manera maravillosa. Y cuando tú menos te das cuenta, la gente está llorando, la gente está siendo liberada, está siendo restaurada en su vida. Y dices, wow, ¿quién lo está haciendo? El Espíritu Santo, a través de vasos pequeños, insignificantes, como humanos sobre esta tierra. Así es Dios de maravilloso. Y miren, Pentecostés, podemos decir que se define como el 50º día, la fiesta del 50º día, que esta fiesta se celebraba después de la Pascua. Los judíos celebraban 3 veces al año, bien fiesteros. ¿Saben? El reino de Dios es una fiesta. El reino de Dios es una fiesta. Esto yo lo tengo bien entendido, porque yo no encuentro en la palabra que Dios venga a contristarnos
que Dios venga a amargarnos la existencia, que Dios venga a robarnos la paz o la alegría, sino Él viene a promoverla. Él es un promotor del gozo y es un promotor de la alegría, es un dador de gozo y es un dador de alegría. Así es nuestro Dios. Así es que alégrate y gózate. Amén. En el Señor. Entonces, hablar del Pentecostés es hablar de la fiesta que se celebraba después de la Pascua. Después, podemos decirlo así, después del domingo de resurrección, 50 días después. Y así, esta fiesta del Pentecostés ponía término al tiempo pascual. Hablar del Pentecostés es hablar aquí en Hechos 2 del descenso del Espíritu Santo, y es hablar del inicio de la actividad de la iglesia de Jesucristo. Hablar de Pentecostés, en el fondo histórico, dicha celebración puede decir que se basa en la fiesta semanal judía llamada Shavuot, o fiesta de las semanas, durante la cual se celebra el 50º día. Pero saben que hay aquí algo fuerte. Vamos a decir el Pentecostés, pero ¿qué celebran? El Pentecostés, sí, pero ¿qué celebran? ¿Qué se celebra en el Pentecostés? Entonces, vamos a la Biblia, nos regresamos a Éxodo 19 y nos damos cuenta qué es lo que realmente se celebra en el Pentecostés. Y lo que se celebra en esta fiesta de Pentecostés no era otra cosa sino más que dos cosas que lo son todo, que lo fueron todo para Israel, o que le eran todo para Israel, o tenían que haberle sido todo para Israel, y también para nosotros y para la iglesia del pasado, la iglesia del presente y la iglesia del futuro, mientras Él no venga, tiene que serlo todo. En la fiesta del Pentecostés ellos recordaban y celebraban cuando Dios desciende al monte Sinaí, cuando Dios se manifiesta por medio de truenos, por medio de estruendos, por medio de grandes troníos en el monte Sinaí. Se manifiesta al pueblo de Israel, se manifiesta a Moisés en el monte Sinaí. Y entonces hablar del Pentecostés es hablar de la aparición de Dios en el monte Sinaí. Pero también en ese tiempo es cuando Moisés recibe las tablas de la ley. Y entonces esta celebración tiene que ver con recibir las tablas de la ley, con recibir la entrega, ¿verdad?, en sus manos, la entrega de la ley en sus manos de parte de Dios, y hablar de la aparición o del descenso de Dios sobre el monte Sinaí. Y esta fiesta del Pentecostés que terminaba, ¿verdad?, así con el tiempo pascual, 50 días después. Por eso es Pentecostés 50º. Ya relacionando esto en el Nuevo Testamento, nos damos cuenta entonces que si la fiesta del Pentecostés tenía que ver con el descenso y la aparición de Dios en el monte Sinaí, y con los mandamientos de Dios dados en tablas de roca para el pueblo de Dios, entonces en el Pentecostés del Nuevo Testamento está diciéndonos que quien desciende en esa fiesta directamente es otra vez Dios. Aleluya. Habla del descenso de Dios en la fiesta del Pentecostés, y es ahí cuando el Espíritu Santo desciende y posa sobre la mente y sobre el corazón de aquellas 120 personas que durante 10 días se mantuvieron juntas, se mantuvieron creyéndole a Dios o creyéndole a Jesús, que no se movieran de Jerusalén, capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles, hasta que fueran investidos del poder de lo alto, del dunamis de Dios, de la exousia de Dios, hasta que viniera su presencia.